Hablemos sobre la película de Disney Red y sus maravillosas 6 lecciones de vida que nos dejó este 2022. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar, un podcast de Comunica y Emprende. Hablemos de... Sí, así es, damas y caballeros, hoy vamos a hablar de Red, la nueva propuesta de Disney para este 2022. Una película que creo que ya en redes sociales he manifestado mucho mi sentir. No sé qué pasa, pero desde el año pasado todas las películas y todas las propuestas, tanto para series, etcétera, etcétera, me he dado cuenta que cuando tengo muchas expectativas, varias veces me han quedado a deber. Sin embargo, aquellas producciones, aquellas propuestas de las que no esperaba nada y que realmente era de, ok, me han callado la boca. Otro buen ejemplo es Batman. No voy a hablar de eso ahorita en este podcast, pero entre Batman, esta nueva película de Disney, para mí han sido muy gratas sorpresas. Disfruto mucho cuando yo no espero nada y me dan un valor agregado impresionante. Y esa es precisamente la razón por la que hoy vamos a hablar de pues esta propuesta bastante interesante. El tráiler honestamente no me llamaba nada la atención, decía, X, ¿no? Pero fíjense, algo muy parecido me pasó en su momento con Soul. Ustedes saben, si no han escuchado el podcast, por aquí se los dejo. Soul es una película que cuando yo vi el tráiler no me llamó la atención. Cuando de hecho fue su lanzamiento, no la vi al instante, tardé varios, no me acuerdo si semanas o meses para verla. Y me pasó lo mismo con Red. Son películas que están de verdad muy, pero muy bien hechas y valen la pena mencionar varias de las cosas que aprendimos. Ustedes saben que en este canal nos dedicamos a hablar de aquellas lecciones que nos sirven en nuestro día a día. De todo podemos aprender, no solamente de las buenas producciones, sino también de las malas. ¿Qué no hacer? ¿Qué no construir o qué no mostrar? Y en este caso no es la cuestión de qué es lo que está mal, sino que realmente la película es tan buena que vale la pena pues sacar algunas lecciones. Como dato cultural, 2 minutitos antes de que comenzara a grabar, volví a revisar mi guión y me quedé pensando y dije, a ver, espérame, no, es que siento la propuesta me hace pensar que siento que ya lo vi en otro lado. No me malinterpreten, no me refiero a que sea un refrito o a que sea ya una copia. No. Pero yo decía, es que me recuerda a algo y me quedé pensando y estaba viendo a la ventana y dije, no, espérame. Es que yo me acuerdo que había visto un corto de Disney, incluso en el cine, y muy familiar en torno al tema de esta relación o esta dinámica madre e hijo. Y luego me prendió el foco y dije, había un corto, yo me acuerdo que había un corto de una señora, pues que tiene, digamos que el corazón roto por este nido abandonado, y es un corto que a mí me conmovió mucho y me dejó pensando, y yo me quedaba pensando, decía, ¿dónde he visto eso? ¿Dónde fue? ¿O de quién es? Bueno, pues me puse a investigar y vean qué chiquito es este mundo. Ahí les va un pequeño dato cultural. ¿Se acuerdan de el corto que sale, porque ahora sí ya sé cuál es, el corto que sale en Los Increíbles 2 del año 2018? Es un corto que se llama Bao, espero haberlo pronunciado bien, Bao, no sé. Bueno, el asunto es que este corto, que sale antes de la película de Los Increíbles 2, sobre esta mamá que pues está viviendo un momento de tristeza. Obviamente que todas las mamás pasan cuando sus hijos pues ya crecen y hacen su propia vida, se casan y obviamente se van a vivir lejos. Pues resulta que este corto que a mí realmente me conmovió hasta la médula, casi como Coco, o sea, en el sentido de la reflexión y del impacto que tiene el mensaje, bueno, pues ven qué chiquito es el mundo. Resulta que la creadora de ese corto que me vino a la mente cuando estaba haciendo este guión es la misma productora de esta película. Su nombre es, espero pronunciarlo bien, Don Michi,
Pensé que era Dom, pero no, creo que es Dom Michi. Y pues dentro de los datos culturales está que esta chica, cuando creó este corto, desde ahí hizo historia. Y la razón es que ella fue la primera productora en estar a cargo de un corto animado de Disney, por allá del 2018. Pero también ha hecho colaboraciones en películas que sin duda te vienen a la mente, como Intensamente, Increíbles 2, Toy Story 4. Y por supuesto, aquí está haciendo ya su debut en una película con un formato y con una propuesta bastante original. Sin embargo, ahora que ya sé que el antecedente es este corto del 2018, dije, ok, ya caigo, porque si se acuerdan, pues la idea o la temática es muy similar a la que vemos en la película. Esto ahorita en el aire, mientras estoy grabando, me vino también a la mente. Fíjense cómo todos vamos haciendo como pequeños esbozos de un trabajo mucho mayor. Y me vino a la mente, por ejemplo, uno de los primeros cuentos de García Márquez, que se llama La hojarasca, y cómo podemos ver desde ahí los pininos de lo que más adelante sería 100 años de soledad. Sé que es un paralelismo totalmente fuera de lugar, porque estamos hablando de libros, perdón, pero me vino a la mente ahorita, justo vean cómo comienza en este corto trabajando esta idea, y aquí ya está mucho más aterrizada, mucho más elaborada en la película. Entonces, ahí te dejo el dato cultural. O por supuesto, alerta de spoiler si no has visto la película completa, porque hay gente que luego me dice, Ingrid, es que no la había terminado de ver y ya me la spoileaste. Véanla completa antes de escuchar este podcast, porque pues seguramente hablaremos de varias cosillas que aparecen bastante bien elaboradas en esta producción, ¿sale? Y pues ya sin más, vámonos directo a este top 6 de las 6 lecciones de vida que nos dejó Red de Disney. 1. Sé empático con tus padres. Wow, wow, wow. Creo que para mí sin duda está en el número 1 este tema, porque es una película que efectivamente está dirigida a un público infantil, pero está tan cargada de un mensaje tan profundo, tan interesante, y de una forma, creo que lo abordaron de una forma muy, muy inteligente. Porque sí da risa, porque sí te entretiene, porque sí estás pegado al asiento, pero te deja pensando mucho. Y fíjense, le decía a mi amor bonito, porque tuve oportunidad de verla hace 15 días, esta película, y es todo un contraste en términos visuales, en términos de diseño, color. Soul y esta película. Soul es muy, muy, ¿cómo decirlo? Pues obviamente apelando a esta temática del soul, eh, de la música, del jazz. Tiene un tono mucho más, es que no quiero decir lúgubre, pero sí mucho más serio. Y en este caso, con esta película, pues sí vemos todo en esta paleta de color rojos, rosas, cerezas, wow, ¿no? Pero el tema es tan profundo como en Soul, como en Intensamente, que ahora entiendo todo y dices, qué maravilla. Me puse a reflexionar y tardé rato en elegir el número 1 de estas lecciones, pero sí considero que es generar empatía. Todos hemos hecho burlas sobre, pues que todos en terapia, en los psicólogos siempre te dicen que tu mayor conflicto a resolver siempre son los padres, que hay que reconciliarse con los padres. Tanto se ha mencionado el tema que se ha vuelto un lugar común y se ha vuelto incluso un tema de chiste. Pero ¿cuánta verdad hay en no solo el tema de reconciliarte por reconciliarte con tus padres, sino de aprender a ser empáticos con ellos, a ponerte en sus zapatos, a ponerte en su lugar? Me quedé pensando en eso, creo que toda la primera semana después de haber visto la película. Hay quienes tardan 50, 60 años. Hay quienes, qué afortunados, ¿no? Como en la película, como la protagonista se llama Mei Lee, que tiene la oportunidad de generar esa empatía a los apenas 13 años. Y me puse a pensar, dije, es que creo que tarde o temprano terminas por entender a tus papás. No sé ustedes, y no lo digo de broma, es verdad, no me van a dejar mentir quienes ahorita ya están por llegar al tercer piso. El mes pasado acabo de cumplir 30 y les puedo jurar que creo que desde que tenía yo 25
empecé a tener inconscientemente esos destellos de decir, no, sí, mi mamá tenía razón. Espera, ¿qué? Ok, ¿no? Y sigues con tu vida. Ay, mi mamá tenía razón. Y te empiezas a dar cuenta y empiezas a entender tantas cosas que vivió tu mamá, que vivió en su adolescencia. Empiezas a entender su maternidad. Vaya, entre más van pasando los años, más las vas entendiendo. Incluso comediantes como el mismísimo Mario Aguilar ha hecho en su momento algunos videos con esta dinámica en cómo nos vamos transformando poco a poco en la morena, en la roja, a convertirte en la mamá. No importa si lo ves desde la perspectiva de la comedia o si lo ves desde la perspectiva de una película animada, es real que conforme pasan los años cada vez entiendes más a tu mamá, incluso comienzas a comportarte como ella porque empiezas a entender cosas que dices, ah, mira, sí tenía razón, ¿no? A veces hasta escalofríos, ¿da? Decir, nunca creí decir esto, pero mi mamá tenía razón y es verdad. Ahora, ¿qué pasa cuando esa empatía inconsciente la comenzamos a hacer a voluntad? ¿Cuánto avanzamos en el momento en que comenzamos a ponernos en el lugar de nuestros papás, a entenderlos? ¿Y qué pasa cuando somos más empáticos? De ley comenzamos a ser más pacientes, comenzamos a ser más inteligentes en la manera en que dejamos, por un lado, de juzgarlos, entenderlos y también apoyarlos. Es muy interesante cómo conforme avanzamos en la vida, se van rolando, creo que los papeles. Le decía el otro día a mi hermano, incluso el día que vi a mi mejor amigo para festejar mi cumpleaños, le decía, es por un lado muy duro y a la vez es muy hermoso. Fíjense, es que creo que la vida es así, es muy hermosa y es muy dura. Ir viendo cómo nuestros papás se van haciendo grandes a la par que nosotros crecemos. Y mientras nosotros dejamos de ser vulnerables en muchas áreas, ellos comienzan a ser vulnerables. Quizá en otro momento platique con ustedes de mi episodio especial de mis 30 años, pero le digo a mi amigo que yo creo que algo de lo más fuerte que nos ha tocado, nos va a empezar a tocar a todos ver, es ver vulnerables a nuestros padres, verlos enfermar, verlos con miedo, verlos y entender que no fue fácil su vida, es muy duro, es muy revelador y quise comenzar el episodio con esto porque creo que para mí, hay dos secuencias que son brutales, brutales en esta película, que sí, efectivamente, recalco, es para niños, pero es brutal. Tiene dos secuencias que para mí me pongo de pie de verdad porque son poderosísimas. La primera es esta imagen donde vemos tres generaciones juntas. Vemos a la protagonista, vemos a Meili en medio y vemos a su mamá y a su abuelita en en este mismo lugar, compartiendo miedos, compartiendo incertidumbre, inseguridades y por un segundo un nivel de empatía generacional, familiar, tan fuerte. No sé ustedes, pero a mí esa escena me sacó las lágrimas como no se imaginan. Despertó en mí una sensibilidad innombrable, de verdad. Y la traigo tan grabada en mi mente porque fue muy fuerte y va de la mano con un libro que ahorita estoy leyendo apenitas. Ay, no me acuerdo el título, espérenme. Aquí está. Es Del miedo al amor. Y estoy viendo ahorita sobre el tema de la perspectiva que tenemos de la felicidad infantil, cómo superar esa visión que tenemos sobre ser feliz. Ya más adelante platicaré de eso, pero el asunto es, entre este libro y vengo y me siento y veo esta película, fue impresionante cuánto te puede mover una secuencia cuando está bien hecha. Y me refiero bien hecha a nivel visual, a nivel sonoro, pero no solo eso, sino ¿qué hay? ¿Qué está contándonos? ¿Qué es lo que yo le decía a mi hermano? ¿Por qué no me gustó Encanto? Ya lo platicaré en otro momento. Porque a diferencia de Red, Encanto siento que no termina por contarnos algo. Visualmente es maravillosa, sí, musicalmente tiene punch, pero no nos está contando algo tan sólido como lo hace Red. Es una secuencia maravillosa si tienen oportunidad de volverla a ver, pero con otra perspectiva les invito a que lo hagan porque es brutal esa secuencia.
Punto número 2. Tu pasado influye, pero nunca determina. Si te fijas, algo muy interesante que en otras películas han manejado y a veces el tema está como en el aire es que efectivamente eres en gran medida resultado de tus generaciones atrás. Eres resultado de las tradiciones, de las costumbres, de la educación que recibes por parte de tu mamá y que a su vez recibió por parte de su abuelita, de su mamá, por supuesto, que es tu abuelita, tu bisabuelita y shalala, shalala. Pero lo revelador de esta película es podemos hacer la diferencia. ¡Wow! 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 No suena choteado porque pónganse en los zapatos de las nuevas generaciones y que abiertamente se les haga saber que no están obligadas ni obligados a nada, porque mucha gente estaba diciendo es que la película está muy dirigida a las niñas. No, creo que es una película que obviamente sí toca temas femeninos y todo el rollo, pero justo está abriendo esa brecha. ¿Por qué no hablar de regla? ¿Por qué no hablar de menstruación frente a niños? ¿No? Y después eso se va extendiendo a no hables de la menstruación en frente de adolescentes. No hables de menstruación en frente de los hombres de la casa. Por ponerte solamente un tópico aquí sobre la mesa, ¿no? Pero me pongo a pensar, tengo una de mis mejores amigas, pero ya tengo otras 3 que ya tienen también hijos, pero pienso en mi mejor amiga, sí, mi mejor amiga, que tiene 2 niñas y están fascinadas, por ejemplo, con Encanto. No sé si en este momento ya vieron Red, pero es una película que yo como su tía política me sentiría orgullosísima de que vieran ahorita y más adelante porque qué hermoso mensaje. Evidentemente está en el aire la idea de romper el molde, que también ya lo mencionaron con Encanto, que también ya se mencionó en Coco. Han hecho varios memes sobre esta nueva generación no quiere un príncipe azul, sino una disculpa de su familia o arreglar su relación con su mamá. Parece broma, pero resulta útil. Si tú lo ves desde esta perspectiva de utilidad, por un lado te entretienes y por el otro reflexionas y por el otro te ayuda. Honestamente te ayuda. A mí me encantó. Fue muy bonito ver, sí, por un lado entender el tema de los padres, pero también entender cuáles nuestras responsabilidades afectivas, ojo, responsabilidades afectivas, hasta dónde no te conviertes en una mala hija o un mal hijo, que es algo que se ha manejado y efectivamente sí se manejó también en Encanto y se ha manejado también en Coco, sobre ser libre, sobre entender hasta qué punto hay tradiciones que vale la pena llevar nosotros también a nuestras generaciones, pero también qué círculos viciosos romper porque le han traído infelicidad a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Porque algo que también ha dejado muy claro Disney con estas últimas propuestas es poner en tela de juicio y analizar hasta qué punto ciertas tradiciones o costumbres han hecho infeliz a varios miembros de la familia, ¿no? Ahí está el dato, ahí está como el tópico a también creo que reflexionar. Lo más importante es entender si nuestro pasado está ahí, nos mueve, nos influye, pero nunca va a determinar quién somos y quién seremos. Punto número 3. Aprende a vivir con tus propios demonios. Híjole, después de haber entendido este dato cultural sobre quién es la productora, entiendo que no es en balde que pues tengamos esta contribución también en la película de Intensamente. Creo que ya desde esta película nos había quedado muy claro que todas las emociones necesitan un espacio en nuestra vida y necesitamos aprender a que ninguna emoción, negativa o positiva, debemos de sacarla, y de hecho ni siquiera sacarla, sino negarla o ocultarla que existe. Ninguna emoción es mala, eso lo entendimos desde Intensamente. A todos creo que, o la mayoría éramos como de, la primera vez que vimos la película de Intensamente decíamos, nos cae mal, tristeza, ojalá no estuviera tristeza, es que me caí gorda. Pero al final de la película el mensaje fue muy claro. No puede existir felicidad si no existe la tristeza. Tiene una razón de ser.
Y es maravillosa la manera en que aquí nos están manejando el tema de los demonios, como esta mezcla de emociones. En este caso estamos hablando de temas también bastante serios que me gusta mucho cómo lo manejan para esta nueva generación, que es de una u otra forma comenzar a hablar de las emociones negativas, pero también de otros aspectos de nuestra vida como la ansiedad. Porque vemos que a la protagonista le detona el que se convierta en este panda rojo. Bueno, si es panda o es oso. Bueno, el oso rojo, cada vez que le entra ansiedad, me gustó mucho porque creo que no habíamos visto como de una manera tan mm, concreta un aspecto tan abstracto, que era algo que yo les comentaba desde Coco. La magia de Disney en las últimas producciones de esta década es materializar aspectos abstractos, tan abstractos como la muerte, como las emociones propiamente, como lo vimos en Intensamente, pero también el aspecto, la necesidad de trascender, como lo vimos en Soul. Wow, es muy interesante cómo lo ha manejado en estos últimos años. Y en este caso, la aceptación de nuestros demonios como parte de nosotros, que no es algo que debemos de ocultar, porque prácticamente lo que nos enseñan en la película es, pues toda la familia está acostumbrada a desconectarse, separarse de esa otra parte de su ser, que en este caso es pues esta alma del oso rojo, del panda rojo, y pues que se había vuelto tradición esconder las emociones, en este caso esconder esta otra parte de ti. Me gusta mucho cómo lo manejan porque creo que es una buena forma para comenzar a trabajar el discurso de la aceptación, pero no la aceptación del ser por ser, sino de las emociones en general. No existen emociones malas. Ya les había platicado hace poco, el año pasado tuve oportunidad de leer un libro que se llama El enojo, literalmente así es el título, El enojo. Y me encantó cómo explican que a lo largo de nuestra vida pasamos gran parte del tiempo ocultando emociones como es el enojo. Levante la mano cuántas personas conocemos que dicen, yo no conozco el enojo, yo nunca me enojo. Y va de la mano con esta mala idea que nos hemos creado de que el enojo es malo y que no debe de existir. En este libro explican que es parte de nosotros, como es también la tristeza, y no debemos de aparentar que no existe o tratar de rechazar esa área de nuestra vida o esconderlo, como es en el caso de esta película, sino entender que nuestro ser debemos de darle un espacio a todas y cada una de nuestras emociones, sean positivas o sean negativas, sin importar lo que sea. Lo importante es no dejar que ninguna nos controle. Punto número 4. Los papás no nacen sabiendo ser padres. Wow. Suena a frase trillada, suena a un lugar común. Pero por un lado, al ver esta película, por otro, ponerme ahora en los zapatos de mis amigas, que ya afortunadamente son mamás, me ha abierto muchísimo el panorama de entender de corazón esta frase. Neta, los papás no nacen sabiendo ser padres y es muy serio y difícil de reflexionar y al mismo tiempo de digerir, creo yo. Y para hablar de este cuarto punto, necesito, obviamente, hablar de la segunda secuencia que para mí es de las mejores de esta película y creo que de las mejores secuencias que ha tenido oportunidad de mostrarnos Disney. Y es esta imagen en este bosque, del otro lado donde se supone que se esconde al panda rojo porque no debe de salir. Y vemos casi al final de la película a la mamá de la protagonista, a la mamá de Meili, convertida en niña. No puede ser, no manchen, de verdad es una imagen tan poderosa, tan enriquecedora, porque siempre nos dicen, es que entiende a tus papás, la iglesia, la escuela, tus tíos, tus amigos, todo el mundo en algún punto has escuchado seguramente esa frase de
es que tus papás, oye, pero creo que nunca nos habían materializado con tal literalidad qué tan vulnerables pueden ser nuestros padres. A mí fue una imagen, y no solo una imagen, fue una secuencia que miren, mientras se los estoy contando se me corta la voz porque realmente es una secuencia muy bonita, pero también es una secuencia dura. Ver que literalmente tus papás una vez fueron niños y también tuvieron miedo y también tuvieron dudas, expectativas que llenar de sus padres y que de verdad hicieron lo mejor que pudieron. Wow. Cuando yo veo esto en pantalla, al igual que ahorita frente a ti, yo estaba llore y llore y llore porque wow. Nunca es fácil de digerir el ver a tus padres vulnerables. Y ahí es donde te das cuenta que neta no sabían cómo hacerle. Que cuando naciste tú, que cuando nací yo, se la aventaron como el borras, dirían por ahí, pero tomaron el toro por los cuernos y aprendieron a ser responsables. Y dieron lo que mejor que pudieron. Y de verdad le echaron, como dirán muchas por ahí, y le echaron ganas. Es muy duro porque desde hace años siempre me quedó mucho una frase de un profesor que me decía, no hay nada más brutal que romper con uno de los conocimientos más arraigados que tiene el ser humano, y es cortar de tajo, romper de tajo la imagen que uno se construye de los padres con esta idea de sabiduría casi omnipotente, ¿no? Cuando eres niño ves a tu papá como Superman, cuando eres niña ves a tu mamá como casi Wonder Woman, fregonerías, ¿no? Y no es que no lo sean, lo son, realmente los padres lo son, porque mis respetos para sacar adelante a la familia, sean cuales sean las circunstancias. No conozco una familia donde papá y mamá no la hayan padecido por algún área de su vida. Ser padres es bien duro, es bien difícil, y lo entiendes cuando empiezas a entender a tus papás. Y decía este profesor, en el momento en que se te cae la venda de los ojos de ese poder supremo de tus padres y comienzas a ver, por un lado, sí, efectivamente, que no son perfectos, que tienen defectos igual que tú, que yo y que todo mundo, que tenían miedos, que tenían dudas, que tenían tal vez sueños que no pudieron cumplir, vas entendiendo y por un lado te destruyes emocionalmente porque es muy duro. Le decía a mi amigo, me acuerdo, teníamos 18 años en aquel entonces y empezaban a enfermarse los papás de mis amigos y yo les decía, yo creo que algo que no quisiera uno vivir cuando empieza a crecer es de, ¡ay, qué padre! Ya tengo libertad y ya tenemos más dinero y podemos ir a conciertos y hacer y deshacer. Pero lo que no está chido es comenzar a verlos vulnerables, comenzar a verlos enfermos, comenzar a pensar o tener la idea latente de que un día no puedan estar. Y es muy fuerte y es duro de enfrentar. Pero al mismo tiempo esto por eso les digo, la vida es así. Es maravillosa y a la vez es dolorosa porque duele perder o romper esa imagen que uno tiene de los papás como estos seres que todo lo saben, que todo le preguntamos y todo tienen respuesta, que no siempre tienen las respuestas y que realmente son seres humanos imperfectos como tú y como yo. Y eso nos ayuda a empatizar. Y volvemos nuevamente al punto número 1 de ponerte en los zapatos de tus papás, de empatizar con ellos, de ser más paciente, más responsable, incluso más respetuoso con ellos, porque empiezas a decir, wow, mis respetos. Hizo esto y se las ingenió. Hizo aquello y lo resolvió. Cuando uno es niño no se da cuenta de muchas cosas, pero cuando uno va creciendo, va valorando. Esa es creo que la palabra, valorar. Creo que hasta que no comienzas a madurar, no comienzas a entender lo valioso que fue el papel que desempeñó tus padres. Entonces, para mí, este cuarto punto es importantísimo para mí en esta película
porque solo de esta manera, visualmente y literalmente poniéndonos a la mamá en esta versión niña, vemos no solamente sí a la niña consolando a su mamá, sino todos pensamos en nuestros papás vulnerables, en nuestros papás con ganas de llenar las expectativas también de sus papás. Y es maravilloso emocionalmente, psicológicamente, es una belleza esta imagen, pero también lo que viene después, que es este ejercicio de reflexión que termina sí o sí teniendo, una vez que sales de la película. Wow, les digo, yo toda la semana me quedé así como de por Dios, ¿qué pasó? Y lo mismo me pasó con Soul. Y es de esas películas que yo disfruto y digo, wow, wow, wow. Dios bendiga a quien creó esta película porque es un buen ejemplo de cuando tienes ganas de hacer las cosas bien y tienes ganas de verdad contar algo bien, bien y tener concreto qué es lo que quieres, cuál es tu intención, qué es lo que quieres lograr. A mí me encantó por eso y creo que lo más importante de este punto es entender que así como ellos no nacieron sabiendo ser padres, nosotros tampoco nacemos sabiendo ser buenos hijos. Pero no se trata de encontrar un punto de perfección, sino se trata de mejorar cada día, de demostrar amor, respeto y cariño a nuestros papás si aún tenemos la fortuna de tenerlos en vida. Punto número 5. Vigilar no significa conectar emocionalmente, ¿eh? Fíjate que me llama mucho la atención cómo el amor y la confianza no van de la mano con atosigar o asfixiar a tus hijos. Lo vi en la película, lo he visto muchísimas veces en otras series y otras propuestas, pero también ya lo he visto de la mano con mis amigos primero como hijos y conmigo misma, y ahora con mis amigos siendo padres. Y tú dirás, bueno, ¿a qué se refiere con esto, Ingrid? Me he dado cuenta que entre más andan los papás atrás de los hijos, más los atosigan, más los aborrecen, más los aburren, menos confianza les tienen y es más fácil que los ahuyenten. Ojo, con esto no me estoy refiriendo a, ay, los hijos siempre tienen la razón y tienen que hacer lo que haga su santa voluntad. No, sino me refiero a, si te fijas en la película, nos muestran cómo, a pesar de que entre las 3 generaciones de la familia de Mei Lee hay amor, porque hay amor entre las tías, la mamá, la abuelita y todo, estaban ahí siempre tratando de llenar las expectativas de todas y de todos, porque también está ahí el marido de la señora y todo, pero no hay comunicación de este cariño. ¿Se fijaron en eso? No había comunicación afectiva, no había cariño demostrado literalmente con palabras, no, 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 y mucho menos había la oportunidad a la confianza. Y yo lo veía con mis amigas, aquellas que más las hartaban, más las atosigaban, eran las que justo huían por la ventana de sus casas, decían mentiras, buscaban la manera de escapar de su casa. Muchas de ellas decidieron casarse muy jovencitas por esta supuesta idea de querer huir de sus papás. Y, y yo me quedaba pensando, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se comportan así? Yo veía a mis amigas cómo se desesperaban, se hartaban de tener un papá que siempre andaba atrás de ellas, pero a la hora de conectar, de tratar de tenerles confianza, nunca lo hacían. Y yo me daba cuenta que aquellos papás que eran más relajados con mis amigos les tenían una confianza impresionante y les contaban todo y también ellos tenían la apertura para no juzgar, para así dejarlos, digamos, volar, cometer sus propios errores, como fue el caso también de mi mamá, pero nunca ese cariño tan obsesivo, tan vigilante, al punto de que no quieras compartir con ellos. Si te fijas, la protagonista en muchos momentos le tiene más confianza a sus amigas, le tiene mayor aprecio a sus amigas que a su propia mamá. Y nos damos cuenta cómo precisamente cuando el amor de padres es tan obsesivo, se vuelve contraproducente. Y también esto me vino a la mente con un texto que alguna vez leí ya en los últimos semestres de la carrera, que hablaba sobre las redes sociales y que decía una frase, me gustaba mucho porque la premisa de ese ensayo decía algo así como
conectar no significa comunicar. Esto enfocado a las redes sociales y hablaba algo así como que no importa que entre más medios de comunicación tenemos supuestamente para estar conectados como sociedad, cada vez comunicamos menos. Es un ensayo maravilloso, si después encuentro el autor se los comunicaré en algún otro episodio, pero justo la frase o la premisa era esa: conectar no significa comunicar. Y en la película podemos ver que vigilar no significa literalmente conectar emocionalmente con tus hijos. Entonces, aquí también está el partaguas para reflexionar cuál es el nivel de relación que tienes con tus hijos. ¿Los dejas volar solos? ¿Los guías o los asfixias y tomas las decisiones por ellos mismos? Se vale, por supuesto, cometer errores, pero en el camino hay que encontrar puntos medios. Conocí amigos que de plano sus papás los dejaban pues al aire, y hay otros que los hostigaban mucho, y había puntos medios, y de todo hay un poco. Obviamente hemos aprendido en esta vida que no hay que generalizar, pero esta película sí nos pone a reflexionar hasta qué punto es o qué nivel de qué tan sana más bien es nuestra relación hacia con tus hijos o en tu caso con tus padres, como es mi caso con mi mamá. También me ayudó mucho a reflexionar y también agradecerle esa flexibilidad que a mí me dio mi mamá en su momento. Punto número 6. Los cambios incomodan, pero siempre valen la pena. Con este punto quiero cerrar el programa. Me llama mucho la atención porque, pues ustedes lo saben, lo he reconocido abiertamente desde hace casi ya 5 años que llevamos con el programa. A mí me cuestan los cambios. En muchas cosas soy como Sheldon Cooper y de la teoría del Big Bang. No me gustaban los cambios, pero conforme han pasado los años, creo que desde que renuncié a mi último trabajo formal, yo solita me he tratado de exponer a cambios precisamente porque es algo que no me gustaba. Y ha sido un buen ejercicio y me ha ayudado bastante. ¿Qué pasa con los cambios? Levante la mano, ¿cuántos de ustedes se identificaron con este sentimiento raro, feíto, que se siente cuando comienzas a hacer algo nuevo y cambia totalmente tu rutina? Ahí es como muy, muy duro, porque prácticamente al final de la película tocan el tema de salir de tu zona de confort. Todos nos acostumbramos a todo, a lo bueno y a veces también a lo malo, a las situaciones negativas. En este caso vemos a la protagonista que estaba tan acostumbrada al control de su mamá que ahorita es como se saca de onda de, bueno, pues ya estaba acostumbrada a pasar el tiempo con ella y no me va a gritar y no me va a decir a dónde voy. Te acostumbras, dice mi mamá, te acostumbras a la mala vida. No es tanto a eso, pero sí es verdad que tendemos a acostumbrarnos a ciertas situaciones y a ciertos hábitos, y en el momento en que cambiamos nos choca y nos causa ruido. Y ahí les puedo decir, por ejemplo, que si es cuestión de confesar, como diría Shakira, esto no lo sabe mi mamá, nunca se lo he contado creo que a nadie, más que creo que mi amor bonito alguna vez, pero honestamente cuando yo me empecé a ir de antro hasta los 20 años, ya hasta que tenía los 2 pies en la universidad y que vi que ya le había agarrado la onda a la escuela. Dije, órale va, es momento de vivir. Y las primeras veces que yo me iba de antro, iba en el taxi o iba ya casi llegando al lugar y extrañaba estar en mi casa. Me daba como sentimiento es sábado o es viernes y no voy a ver la novela con mi mamá, o hoy no voy a cenar con ella. Y me sentí como en ese momento la chica, esta May, cuando está en la puerta y voltea a ver a su mamá y su mamá está haciendo cosas. Esa misma sensación la tuve yo, me identifiqué mucho porque mi mamá me acompañaba a la esquina, me acompañaba para tomar el taxi y veía como con su mano me decía adiós y yo así como, o sea, me entraba como, o sea, yo toda arreglada, así, bañada, perfumada, súper sexy según yo, porque iba a ir de antro con mis amigos. Y yo haciéndole con la mano adiós a mi mamá también en el taxi mientras me alejaba, me daba sentimiento de decir, ¿y si me regreso o no? Y al principio fue así, porque nunca fui mucho de ir de antros ni nada cuando estuve en el CCH, nunca fui así, hasta que les digo que ya había entrado a la universidad cuando me decidí destrampar, porque dije, ya tengo los 2 pies en la universidad, ya me puedo relajar un poco, ¿no? Y vivir. Pero ¿a qué voy más bien con esta anécdota? Los cambios nos sacan de onda.
cómo amé ella a su mamá, y seguramente tú tendrás muchos ejemplos, ¿no? Muchos, platicando con mi amor bonito me decía, es que está en el kinder, ¿no? O sea, cuando la mamá lleva los primeros años de tu vida cuidándote y te tiene que llevar al kinder, o sea, ¿cuántas mamás no están ahí llore y llore el primer día? No me voy más lejos, aquí en mi casa, de hecho aquí literal en la esquina, ahorita ya lo quitaron y lo volvieron departamentos, pero era un kinder. Y siempre el primer día era un lloradero de los bebés, pero también afuera de las mamás. O sea, es un golpe durísimo, y no lo digo de relajo, lo digo de verdad. Es un golpe durísimo para la mamá soltar al hijo en el kinder el primer día. Entonces, yo nunca le dije nada a mi mamá, pero sí sentía feíto el dejarla, irme de fiesta, irme de antro. Y yo decía, ay, ¿no? O sea, es como que me quiero regresar y quiero ir con mi mamá al tianguis o quiero ir a comer. Pero todo es parte de la vida, no me arrepiento de nada de lo que he vivido, porque ahora a mis 30, pues sí me tomo mi tiempo para ir con mi mamá al mercado, para irme al tianguis, para pasar tiempo y convivir con ella. Y creo yo, le decía a mi amigo, creo que con los años uno como que va puliendo ciertas áreas de tu vida y te vas acercando más a tus papás o a tus hermanos, no sé ustedes cómo haya sido su relación, pero por ejemplo yo con mi hermano cuando éramos niños nos peleábamos todo el tiempo, a todas horas. Y hoy es mi mejor amigo. Él me dice, no somos amigos, somos hermanos. Pero también es mi mejor amigo. En ese sentido, con él he mejorado mi relación. Entre más años han pasado, es mi amigo, es mi confidente. Obviamente es mi hermano, ¿no? Y con mi mamá pasa lo mismo. Me he acercado más a ella en los últimos años con respecto a cuando estaba en la universidad o cuando estaba como estudiante. Entonces, ¿a qué voy con esto? Acostumbrarnos a los cambios es difícil, salir de nuestra zona de confort es difícil, romper con paradigmas familiares, con tradiciones que llevan años, es difícil. Muchas veces dicen que lo más duro es ser la oveja negra de la familia, pero hemos aprendido que rompiendo el molde y a veces con romper paradigmas familiares, marcamos historia y hacemos un mejor futuro también para quien nos sigue, para las nuevas generaciones que vienen pisando los talones a todos nosotros. Lo veo con mis amigas que ya tienen sus niñas y cuando me platican sus anécdotas me emociona el ver a sus hijos, a sus hijas, ver este tipo de películas me enorgullece y digo, qué bonito Chihuahua, qué bonito ver este tipo de películas donde te enseñan que el cambio es bueno y que el cambio es siempre para bien. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece 4 cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. Y 4. Optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Yo soy Ingrid Cervantes y comparte conmigo. Para ti, ¿cuáles fueron las lecciones más importantes de vida que te dejó la película Red? Platícamelo en cualquiera de las redes sociales. Ya sabes dónde estoy. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes. YouTube, iTunes, iBots, TuneIn, Spotify y por supuesto The Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu hámster, a tu panda rojo si es que tienes, o ya de perdiz a tu suegra. Como siempre, la decisión es tuya. También recuerda que si deseas más información, puedes darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak. La clave es comunicar.